La traición de mi madre por un hijo que no era mío, su frase, el ADN no importa, pero mi verdad sobre mi ex esposa destrozó a la familia, mi padre la quiere dejar. Mi madre albergaba un anhelo de por vida por una hija. Era un sueño que cultivaba mucho antes de mi existencia. Su alegría fue inmensa cuando ella y mi padre se enteraron de que esperaban a su primer hijo, que resultó ser yo. Sin embargo, la revelación de mi género, que sería un niño, lo cambió todo. Una profunda decepción se apoderó de ella, y no era algo que ocultara. De hecho, esta historia de sus esperanzas frustradas resonó a lo largo de mi infancia, un relato frecuente que subrayaba su ferviente deseo de un resultado diferente. Mis padres siempre habían imaginado una familia numerosa, impulsados principalmente por el ardiente deseo de mi madre de tener una niña. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Después de mi nacimiento, la salud de mi madre se deterioró significativamente, lo que hizo imposible futuros embarazos. La idea de no volver a concebir, de que su sueño permaneciera perpetuamente inalcanzable, debió ser una carga insoportable, una tristeza que, creo, aún la acompaña. En los años siguientes, su anhelo por una hija se convirtió en una presencia casi tangible. La observé prodigar a mis primas con un afecto casi ferviente, una ternura que parecía una extensión del amor materno que había reservado para una hija que nunca podría tener. Regalos adicionales, abrazos prolongados, una cualidad distintiva en sus interacciones, había un contraste innegable en cómo las trataba a ellas en comparación conmigo. Curiosamente, este favoritismo no me perturbó durante muchos años. Lo acepté como una parte intrínseca de la forma de ser de mi madre, nunca lo internalicé como un desaire. Comprendía su amor por mí, en su mayor parte, encontré paz en ese conocimiento. Entonces llegó Sofía, entrando en mi vida como un personaje de una historia olvidada. Era la hija de la mejor amiga de mi madre del instituto, una conexión reavivada después de décadas. Al conocer a Sofía, mi madre quedó cautivada por su belleza, imaginándola instantáneamente como mi pareja ideal. Yo estaba soltero en ese momento, y mi madre había sido una incansable casamentera, pero sus intentos anteriores siempre habían fracasado. Esta vez, sin embargo, su resolución era inquebrantable. Hablaba incesantemente de la impresionante apariencia y las notables cualidades de Sofía, su convicción de que estábamos destinados a serlo se convirtió en una fijación casi celosa. Durante semanas, soporté el peso de sus persistentes empujones. Finalmente, cedí, aceptando una cita a ciegas más por una desesperada necesidad de paz que por una curiosidad genuina. Simplemente deseaba el fin del incesante cabildeo. Cuando Sofía y yo finalmente nos conocimos, su atractivo físico era innegable, tal como mi madre había afirmado. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, encontré la sustancia bajo la superficie bastante escasa. Mis primeros intentos de descubrir sus aspiraciones, la trayectoria de su vida, produjeron una respuesta sorprendente: su única ambición era ser una madre ama de casa. No era la ambición en sí lo que me preocupaba, sino su singularidad. En ese momento, mis propias metas de vida eran marcadamente diferentes, los hijos eran un pensamiento lejano. Buscaba una pareja cuyas aspiraciones se extendieran más allá de la formación inmediata de una familia. Cuando la presioné sobre sus planes para los años intermedios, su respuesta fue aún más desconcertante: simplemente deseaba ser una esposa ama de casa. Explicó, detallando que el papel de su madre como ama de casa de toda la vida, hasta el fallecimiento de su padre, era, a sus ojos, el modelo para un matrimonio exitoso. Si bien respetaba la dinámica de su familia, divergía drásticamente de mi visión para una relación. Ansiaba a alguien impulsado por la pasión, un sentido de propósito, ya sea en una carrera o en una búsqueda personal. La noción de que alguien comenzara con el objetivo de ser un cónyuge que se queda en casa no resonaba con mis valores. En ese momento, Sofía y su madre vivían con su tío, quien cubría todos sus gastos, ya que su madre optó por no trabajar. Al regresar de esa cita, una clara sensación de decepción se apoderó de mí. Mis expectativas habían sido bajas, principalmente con el objetivo de apaciguar a mi madre, pero estaba claro que Sofía no era la adecuada. Como era de esperar, mi madre reaccionó con visible disgusto, como si mi falta de entusiasmo fuera una afrenta personal. Insistió en que yo no le había dado una verdadera oportunidad a Sofía, instándome a mirar más profundamente. Pero mi convicción era firme. Le dije inequívocamente que abandonara la idea de nosotros, que era mejor que ambos siguiéramos adelante. Sin embargo, debía haberlo sabido, mi madre no era de las que renunciaban a una convicción profundamente arraigada. Poco después, me invitó a su casa a cenar, algo habitual. Pero al llegar, Sofía también estaba allí.
Mi madre claramente había orquestado otro encuentro forzado. Mis padres, con sonrisas casi pícaras, salieron apresuradamente, proclamando, disfruten de su cita. Estaba completamente mortificado, un sentimiento que Sofía evidentemente compartía. Nos quedamos allí, atrapados en un silencio incómodo, sin saber cómo manejar esta extraña e improvisada situación en los confines de mi propia casa. Aunque podría haber inventado fácilmente una excusa para irme, no pude soportar la idea de avergonzar más a Sofía, que era tan víctima de la intromisión de mi madre como yo. Así que intercambiamos risas tímidas, reconociendo lo absurdo, y nos sentamos a hablar. Decidí sacar lo mejor de la situación y la animé a contarme más sobre sí misma. Ella admitió con franqueza su decepción cuando no la llamé después de nuestra primera cita, ya que realmente le había gustado. Le expliqué amablemente que, aunque la encontraba amable y hermosa, nuestras metas de vida, específicamente su deseo de una vida de ama de casa, parecían demasiado dispares. Entonces ella aclaró que su intención no era la ociosidad, habló de su extenso trabajo voluntario en una iglesia local, dedicando sus días a ayudar a niños y a los necesitados. Esta revelación ofreció una nueva perspectiva. Empecé a percibir una Sofía diferente, una persona genuinamente cálida y compasiva, o al menos así se me presentó. Aunque no estaba impulsada por aspiraciones profesionales convencionales, parecía encontrar un propósito profundo en el servicio desinteresado. Tal generosidad de espíritu se sentía rara. A pesar de mis dudas persistentes sobre nuestra compatibilidad fundamental, me arriesgué y la invité a salir de nuevo. Sofía y yo salimos durante un año antes de comprometernos. Mi reciente ascenso en el trabajo había aumentado significativamente mis ingresos, dándome una sensación de seguridad financiera, suficiente para mantener cómodamente a Sofía después del matrimonio. Esta nueva estabilidad reforzó mi confianza para proponerle matrimonio. Sin embargo, el momento no fue solo mi iniciativa. Ambas madres, la mía especialmente, ejercieron una presión sutil pero constante para acelerar nuestra unión, citando el reloj biológico de Sofía a pesar de nuestra falta de planes inmediatos para tener hijos. Su insistencia se sentía como una orden tácita, haciendo que el matrimonio pareciera el siguiente paso inevitable. Cuando finalmente nos comprometimos, mi madre, fiel a su estilo, tomó las riendas de los preparativos de la boda. Insistió en una ceremonia extravagante, ofreciéndose generosamente a cubrir todos los gastos. Era como si estuviera planeando la boda de su propia hija, un gesto a la vez suntuoso y algo abrumador. Cada detalle, desde el lugar hasta las flores, la lista de invitados, se convirtió en su único objetivo. La boda fue innegablemente más grandiosa de lo que había imaginado, pero la evidente alegría de Sofía hizo que cada exceso valiera la pena. Después de la boda y nuestra luna de miel, rápidamente me sumergí de nuevo en el trabajo, que, después del ascenso, era más exigente que nunca. Sofía, mientras tanto, se instaló en nuestra casa, abrazando plenamente su papel de esposa ama de casa. No estaba ociosa, continuó su apasionado trabajo voluntario en una iglesia local. Sin embargo, a medida que las rutinas de la vida matrimonial comenzaron, noté ciertas discrepancias. Al no haber convivido nunca, sus hábitos diarios se revelaron de maneras sorprendentes. En primer lugar, ella insistía regularmente en que le enviara dinero a su madre cada mes. Argumentaba que teníamos fondos suficientes y, como buen yerno, era mi obligación mantenerla. Esto me pareció peculiar, nunca se había mencionado antes de nuestro matrimonio, y yo había asumido que su tío se encargaba de las necesidades de su madre. Ahora, de la nada, se esperaba que yo contribuyera. En segundo lugar, Sofía a menudo regresaba a casa tarde por las noches. Había asumido que, como ama de casa, se encargaría de las tareas domésticas como cocinar y limpiar durante el día. En cambio, llegaba a casa en un ambiente apresurado, con Sofía preparando la cena frenéticamente a altas horas. Cuando le preguntaba por qué llegaba tan tarde, explicaba cómo estaba ayudando a alguien, una persona sin hogar, un niño que necesitaba orientación. Si bien respetaba su altruismo, también creía que había un acuerdo tácito de que ella se encargaría de las responsabilidades domésticas. Esto no estaba sucediendo. Las comidas se retrasaban, la ropa se acumulaba y la casa rara vez tenía el orden que yo esperaba. Al principio, traté de ignorarlo, pero la frustración fue creciendo. Empecé a abordarlo, entablando conversaciones tranquilas sobre cómo podía equilibrar su trabajo voluntario con las responsabilidades del hogar. Cada vez, ella prometía mejorar, pero el patrón persistía, cenas tardías, tareas descuidadas, excusas interminables sobre sus obras de caridad. Un fin de semana, mientras supuestamente estaba de voluntaria, decidí sorprenderla en la iglesia.
Imaginé pasar tiempo con ella, quizás incluso echarle una mano. Al llegar, mis preguntas sobre Sofía se encontraron con miradas en blanco. Después de preguntar a varias personas, quedó escalofriantemente claro, mi esposa nunca había sido voluntaria allí. Nadie la reconocía. Un nudo se apretó en mi estómago. Durante meses, ella había afirmado pasar sus días en esa misma iglesia. Intenté racionalizarlo, convenciéndome de que había entendido mal el nombre o que era voluntaria cerca. Esa noche, me mantuve exteriormente tranquilo. Le pregunté por su día, y ella se lanzó a su habitual y detallada narración de sus virtuosas actividades. Cuando terminó, le pregunté directamente el nombre de la iglesia, confirmando mi sospecha. Repitió el nombre de la iglesia donde me habían dicho que era una extraña. Fue entonces innegable, Sofía había estado mintiendo sistemáticamente sobre su paradero. Esto no era un simple malentendido, era un engaño deliberado. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo realmente? Prometí descubrir la verdad. Al día siguiente, en lugar de ir al trabajo, aparqué mi coche a una distancia discreta de nuestra casa, posicionándome para observar a Sofía. Mi determinación era firme, la seguiría. Una parte de mí todavía esperaba que me demostrara que estaba equivocado, que se dirigiera a la iglesia como siempre, haciendo que mis sospechas fueran un mero error de juicio. Incluso me preparé mentalmente para disculparme por mi duda. Pero lo que se desarrolló superó mi imaginación. Una hora después de mi partida, ella salió, no con su atuendo modesto habitual, sino con pantalones cortos y una camiseta sin mangas, un conjunto que nunca había visto. Entró en su coche y, en lugar de girar hacia la iglesia, condujo en dirección opuesta. Mi corazón latía con fuerza. La seguí, manteniendo una distancia segura, aferrándome a la esperanza de una explicación racional. Un recado, una reunión con alguien de la iglesia, cualquier cosa. Finalmente, se detuvo en una calle residencial tranquila y aparcó frente a una casa desconocida. No era la de su madre, ni la de ninguno de sus primos. Un hombre salió de la casa, saludándola con un abrazo. Luego, para mi asombro, se besaron en el camino de entrada. Se abrazaron, con los brazos entrelazados, como si esta intimidad fuera algo común. No podía respirar. Era una catástrofe a cámara lenta, y yo estaba en su epicentro, impotente para intervenir. Mi agarre se apretó en el volante, tratando de asimilar la escena. Desaparecieron dentro, todavía abrazados, su familiaridad inquietante. Sentí náuseas. Esto no era una infidelidad pasajera, su comodidad, su interacción sin fisuras, gritaba una aventura prolongada. Sentí mi corazón destrozado. Todas las inconsistencias, los extraños horarios, las excusas endebles, ahora se unían en una horrible claridad. Había estado viviendo una doble vida, tejiendo una red de mentiras sobre sus días mientras mantenía este engaño justo bajo mis narices. Mi primer impulso fue llamar a mi madre, para desahogar mi cruda angustia, para buscar consuelo. Pero sabía que su reacción inmediata sería contactar a Sofía, ya sea con furia o incredulidad, alertándola así de mi descubrimiento. Necesitaba pruebas, evidencia innegable de su infidelidad, para que cuando llegara la inevitable confrontación, estuviera equipado para terminar el matrimonio de manera decisiva. Tenía que ser estratégico. Durante 2 semanas después de esa revelación devastadora, canalicé toda mi energía en recopilar la evidencia necesaria para la confrontación e iniciar los trámites de divorcio. Consulté a un abogado, asegurándome de que mis bienes estuvieran lo más protegidos posible. Sin un acuerdo prenupcial, estaba decidido a evitar que esta traición me dejara en la ruina financiera. La noche en que finalmente confronté a Sofía se sintió surrealista. La senté con calma, declarando que sabía de su aventura. Su sorpresa inicial dio paso a la negación, pero yo estaba preparado. Una por una, presenté mis pruebas recopiladas, fotografías de ella con el hombre, capturas de pantalla de sus mensajes de texto extraídas de su teléfono y registros que detallaban los días en que había mentido sobre estar en la iglesia. Con cada prueba, sus negaciones se desmoronaron. Finalmente, a regañadientes, confesó. Admitió que el hombre era su novio del instituto, un hecho que ya había confirmado a través de mi propia investigación. Intentó minimizar el asunto, descartándolo como una tontería, insistiendo en que no había sido grave. No le creí. Mirándola a los ojos, le dije con firmeza que me estaba divorciando. Se quedó atónita, quizás aferrada a la ilusión de que aún podría salirse con la suya, que de alguna manera la perdonaría.
pero al darse cuenta de mi resolución, se defendió, suplicándome que reconsiderara, afirmando que podía cambiar. Sus súplicas fueron inútiles. Sabía que permanecer significaba una vida desprovista de confianza. Con calma, le indiqué que empacara sus pertenencias y se fuera. Para anticipar cualquier manipulación o confusión con nuestras familias, creé un chat grupal con mis padres y la madre de Sofía. En él, expuse la cruda verdad, adjuntando toda la evidencia irrefutable de la infidelidad de Sofía. Mi objetivo era evitar que Sofía o su madre inventaran narrativas falsas. Anticipé el caos y no dejé lugar a ambigüedades. Como era de esperar, las reacciones fueron explosivas. Mi madre estaba furiosa por la traición de Sofía, pero paradójicamente, ella y la madre de Sofía me imploraron que reconsiderara. A pesar de la abrumadora prueba de infidelidad, suplicaron perdón, otra oportunidad. Afortunadamente, mi padre me apoyó, afirmando mi decisión. Declaró inequívocamente que nadie debería permanecer con una pareja infiel, independientemente de las circunstancias, y que yo merecía algo mejor. Apoyó plenamente mi divorcio. Una semana después de que presenté la demanda, Sofía y su madre aparecieron sin previo aviso en mi casa. Sofía soltó una bomba, estaba embarazada, afirmando que el niño era mío. Mi reacción inmediata fue de incredulidad, rechacé rotundamente la afirmación, dada su aventura. La madre de Sofía estalló, acusándome de destruir la vida de su hija al negarme a aceptar la responsabilidad por el bebé y el divorcio. Me pintó como el villano sin corazón. Más tarde, mi propia madre intensificó sus súplicas. Habló de cómo los hijos transforman un matrimonio, cómo un bebé podría cerrar mágicamente la brecha de infidelidad entre Sofía y yo. Afirmó la promesa de Sofía de no volver a ser infiel y me instó a considerar el futuro del niño por encima de mi orgullo, insinuando que yo era el antagonista por alejarme de una confianza rota. Cuando me mantuve impasible, mi madre, en un acto desesperado, amenazó con testificar en mi contra en el tribunal, particularmente en lo que respecta a la manutención de los hijos. Juró que se aseguraría de que yo pagara por el bebé, independientemente de la paternidad. El ADN no importa, la familia es la familia, argumentó, señalando su determinación de reclamar al niño como su nieto, incluso si eso significaba oponerse a mí. Y así lo hizo. Fiel a su palabra, mi madre testificó en mi contra durante el proceso de divorcio, una profunda traición. Mi abogado y yo luchamos incansablemente para enfatizar la infidelidad de Sofía y la gran posibilidad de que el niño no fuera mío. Sin embargo, mi madre y la madre de Sofía minimizaron el asunto, caracterizándolo como un error inocente y no sexual. Incluso argumentaron que nuestra intimidad semanas antes de mi descubrimiento significaba que el bebé debía ser mío. Afortunadamente, el juez dictaminó en contra de una decisión final sobre la manutención de los hijos o la paternidad hasta el nacimiento del bebé y una prueba de paternidad definitiva. Sentí una oleada de alivio, fue una pequeña victoria en un proceso agotador, asegurando que no me vería obligado a mantener a un niño potencialmente no relacionado sin pruebas. Pero mi madre, Sofía y la madre de Sofía estaban furiosas. Mi madre luego me dijo que deseaba que yo no fuera su hijo, y que si yo fuera realmente un hombre, aceptaría al hijo de Sofía independientemente de la prueba de paternidad. Durante meses, mi madre me ha difamado sistemáticamente ante todos los miembros de la familia, pintándome como el villano que destrozó su matrimonio por lo que ella tercamente calificó como el error de una sola vez, de Sofía. Ni la cantidad de pruebas ni los argumentos lógicos la hicieron cambiar, se aferró a su narrativa, culpándome de todo. Así que, imaginen mi inmensa satisfacción cuando finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Sofía había dado a luz a una niña esta semana, y la prueba se realizó de inmediato. Como sospechaba, la bebé no era mía. Cuando compartí el resultado con Sofía, ella se deshizo en lágrimas, suplicándome que aceptara a la niña. Afirmó que sus amigos y familiares la ostracizarían a ella y a su hija si yo no me hacía cargo. Sentí una punzada de simpatía, pero no alteró el hecho innegable. Lo siento, pero no puedo hacer eso, le dije con firmeza. Ya no es mi responsabilidad. Desde entonces, Sofía ha seguido llamando y dejándome mensajes de voz desesperados, suplicándome que reconsidere. Actualización 1. Para quienes preguntan, Sofía argumenta que, dado que probablemente no tendré hijos pronto, debería considerar a esta bebé como mía, a pesar de su infidelidad. También reveló que su novio del instituto, el padre, siempre se había negado a casarse con ella, que fue la verdadera razón por la que se casó conmigo en primer lugar. Está claro que tenía la intención de usarme como una fuente de dinero mientras continuaba su aventura. Honestamente, espero que lo demande por la manutención de los hijos, pero en este momento, ya no me importa.
Actualización 2. Seguí el consejo de todos y publiqué en Facebook para anunciar públicamente que no soy el padre del hijo de Sofía. Estaba cansado de que mi madre apoyara a Sofía después de su traición y quería exponerla, tal como ella me había humillado durante meses. Como era de esperar, mi madre llamó, enfurecida porque la opinión pública se había vuelto en su contra. Me acusó de traición, irónico, dada su propia puñalada por la espalda al testificar en mi contra para obligarme a pagar la manutención de los hijos. Muchos de sus amigos y familiares, que inicialmente le creyeron, ahora, armados con los resultados de la paternidad, entendieron su error. La reprendieron en los comentarios y en persona, instándola a ser una mejor madre para mí, reconociéndome como la verdadera víctima. Después de su furiosa llamada, ella y mi padre tuvieron una pelea monumental. Él estaba harto de su implacable acoso y amenazó con irse si no abandonaba su absurda insistencia en que yo aceptara al hijo de Sofía. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mis padres decidieron separarse el mes pasado. La negativa de mi madre a cambiar, su continua insistencia en llamarse abuela del bebé de Sofía, y sus contribuciones financieras mensuales a Sofía, incluso ofreciéndose como voluntaria para cuidarlo, llevaron a esto. Parece que finalmente está viviendo su sueño de tener esa hija tan anhelada. Sin embargo, mi padre encuentra este comportamiento al borde de lo inapropiado y no quiere tener ninguna relación con Sofía ni con su hijo. Esto llevó a numerosas discusiones en las que mi madre se negó a asumir responsabilidades. Como resultado, mi padre se ha mudado y se está quedando conmigo. Me rompe el corazón que mi madre priorice a la hija de mi ex esposa infiel por encima de su propia familia. Mi padre consultará a un abogado esta semana para proceder con el divorcio.